La ciudad católica es una realidad distinta y en absoluto separable de la iglesia y del cristianismo. Porque aunque no puede haber ciudad católica sin la iglesia, ojo, puede haber iglesia sin ciudad católica. Es nuestro caso. Hoy en todo México no existe ya una sola ciudad católica. Incluso la muy segura y pacífica Mérida, donde puedes dejar tu casa toda la noche abierta, con la certeza de que nadie se va a meter a tu casa, salvo tal vez en algún barrio alejado de las colonias medias y clases de la alta sociedad. Salvo eso, hoy Mérida es la ciudad mexicana con más alto índice de personas que practican la homosexualidad. ¿Sí? Así, en números relativos y en números absolutos. Así que, ¿cuál ciudad católica? Debo aclarar que yo no odio a los homosexuales. No me aplica el término ese absurdo de homofóbico, y menos tratándose de un psicólogo católico. No, yo no los odio, yo los ayudo a regresar, cuando quieren, a su propia identidad genética, biológica, natural. Si no quieren, ni me meto, pero al que quiere, lo ayudo. A pesar de la ley que ya pesa en mi contra, de que seré detenido y encarcelado si hago este tipo de trabajos. Bueno, pues aquí los espero comiendo huevo con la cuchara del cocinero, como decíamos los niños de primaria, hace 70 años. Entonces, la iglesia, ojo, es inmanente y trasciende a la ciudad católica. La iglesia, aunque tiene una organización externa del magisterio, gobierno y culto, en sí misma es una realidad mística que prolonga en la vida de los pueblos la presencia de Cristo nuestro Señor. Pues bien, la iglesia con su organización externa y con su realidad mística puede difundirse entre civilizaciones hostiles sin informar ninguna ni apoyarse en ninguna, como sucede hoy en China sobre todo, ¿no? Y ya sucede en México. ¿Sí? A ver, mi buen amigo Jaime Duarte fue bloqueado por YouTube, ¿sí?, ayer, por atreverse a hacer una crítica en un video en contra del avance irresistible de la ideología de género en el mundo Disney. A tal grado es esto que todos mis nietos, que son 20 y tantos, pues no tienen acceso a Disney para no pervertirlos. Ya si alguno de ellos está grandecito, y sí los hay para entenderlo, bueno, pero los más pequeños no pueden disfrutar de Disney como todavía lo disfrutaron mis hijos hace 30 o 40 años. O los hijos de ustedes, o sus nietos. Ya es otro mundo. Ya es una civilización hostil que cierra el canal de un católico por atreverse a hacer una crítica justa e inteligente. En un mundo hostil, solo lograría sostenerse en algunas almas privilegiadas, la iglesia, que se entregarían a su divino esposo, Cristo. Así como hubo una iglesia de Pentecostés y luego la iglesia de los mártires, sí, la primera iglesia es la de la Virgen con los 11 apóstoles, porque Judas ya se había ahorcado. Es la primera iglesia, la iglesia de Pentecostés, encerrados todos muertos de miedo, hasta que llega el Espíritu Santo. Es la iglesia de Pentecostés. Y unos momentos después, cuando los apóstoles, los 11, adquieren por inspiración del Espíritu Santo el don de lenguas, salen a la calle, predican, y cada uno de los miles de ciudadanos que escucharon la predicación de los primeros apóstoles, los oyeron en su lengua madre. Ese es el verdadero don de lenguas. Queridos amigos presentes aquí y en la red, no se dejen engañar por esos que se suben al altar o se tiran en la nave de una iglesia y dicen que tienen el don de lenguas y empiezan a decir disparates como shashkala, mashkala, y a retorcerse y a decir que el Espíritu Santo les habla. Esas son pamplinas, ¿sí? Son mentiras podridas o ataques de esquizofrenia paranoica. ¿Cuál es el verdadero don de lenguas? Aprovecho este pasaje de este libro para aclararlo.
El don de lenguas es el que el Espíritu Santo le concede a la iglesia de Pentecostés, que ellos hablaban en arameo o en lo que fuera su lengua madre, y todos sus oyentes, que eran miles cuando salieron a predicar a las calles, los escuchaban a su vez en su propia lengua madre. Ese es el don de lenguas. Yo hablo español, pero tú, China, me entiendes en chino mandarín. Yo no sé chino mandarín, lo sabes tú. Pero cuando tú me escuchas, si yo tengo el don de lenguas, ¿sí?, aunque yo hable castellano, tú me entiendes en mandarín. Ciudadana de Pekín, ya me di a explicar. Bueno, esto lo aclaro para que nadie comulgue con ruedas de molino, de los múltiples engaños que circulan por ahí en todas partes, de personas que dicen tener el don de lenguas porque dicen disparates. Eso no es el don de lenguas. Bueno, pues después de la iglesia de Pentecostés, viene la iglesia de los mártires, que dura 270 y tantos años, con las grandes persecuciones. Nerón, Diocleciano, Dionisiano, etcétera, hasta que, como lo contaba hace un rato, Constantino se convierte al cristianismo y además pues obtiene la victoria militar más importante de su vida con el signo de la cruz en vez de las águilas romanas. Bueno, solo unas cuantas almas respondían a Cristo en un mundo totalmente rebelde contra Cristo en esos años de los siglos de los mártires. También puede existir una iglesia de gran desolación, como la de hoy, en la que solo unos pocos fieles continuemos viviendo la fe cristiana. Mejor dicho, la fe católica. Somos un bicho raro. A ver, ahí les van unas cuantas estadísticas. Según el INEGI, entre el 82 y el 88% de los habitantes de México, que somos un poco más de 128 millones, en las encuestas del INEGI nos declaramos católicos. Bueno, ¿saben cuál es el promedio de asistencia a misa de estos 100 millones de sedicentes católicos? El 8%. Por eso yo siempre he dicho, como lo expliqué en mi video anterior, a partir de la opinión que un cardenal que vivía en mi casa y que estuvo en México varios meses, cuando mi padre le pregunta su opinión sobre el catolicismo del mexicano, y estamos hablando de 1952, él dice: licenciado Abascal, con mucha pena, pero con mucho respeto, no se ofenda, México es un país de bautizados, ni duda cabe, ex cristianos, neopaganos. Si eso dijo en 1952, ¿qué diría ahora si este monseñor estuviera vivo? Por eso sostengo que hoy en estos momentos, ¿sí?, 5 de septiembre del 2020, en medio de una gran desolación nacional, unos cuantos católicos continuamos viviendo nuestra fe. A tal grado que yo fui expulsado del grupo Frena, del Consejo Rector de Frena, hace ya 2 o 3 meses, porque en un programa con Ciro Gómez Leiva me atreví a decir esto, que tenemos la obligación, los ciudadanos mexicanos, de reinstaurar en Cristo la ciudad católica, combatir el aborto, la ideología de género, y estar a favor de la familia con todo descaro, toda valentía, y anunciar nuestra fe católica y denunciar el error. Bueno, a Jaime Duarte le costó que YouTube lo cancelara una semana y lo amenazara con eliminarlo definitivamente. Y a mí me costó que un grupo de mexicanos, me elimine de su consejo rector por atreverme a hacer declaraciones como las que en estos momentos estoy haciendo hacia ustedes, entre ustedes. Si Frena, y hay que reconocerlo, es en estos momentos el movimiento civil más limpio, más poderoso, mejor organizado que tenemos para echar al malo del poder, cosa que no resolvería nada porque se queda el pastel de Morena. Tendríamos que echar al narcosistema del poder, incluyendo PRI, PAN y PRD, por supuesto.
y al recién reconocido PES. ¿Sí? Y también al de Calderón, si le hubieran dado el registro, porque él protegió al narco en su sexenio. Literalmente, esto no lo inventé ni me lo imaginé, es un conocimiento profundo que tengo del tema, por muchas razones muy poderosas. Así que estamos en un México gobernado por el narcotráfico. Hoy no hay narcos por un lado y gobernantes por otro. Es un narcosistema, radicalmente opuesto a nuestra fe. Línea por línea, tema por tema, libro por libro. El propio Calderón en el 2008 firmó su acuerdo para que en las escuelas se enseñase la ideología de género. Calderón, que hacía gala de su fe católica y que todavía, cuando era diputado, tuvo el valor de celebrar el grito de la independencia un 27 de septiembre en vez del 16, que es la fecha correcta, y de proclamar el verdadero significado de los colores de nuestra bandera, tema del que nos ocuparemos, espero, el próximo sábado, para honrar a quienes debemos realmente honrar. Así que me extendí en este tremendo párrafo de don Julio Membiel. Podemos sobrevivir en la iglesia con gran desolación sufrida, en la que solo unos pocos fieles continuemos viviendo nuestra fe. Así es. Las cifras no mienten. Pero, como decía Don Quijote, ladran Sancho, caminamos. Que ladren todo lo que quieran. Nuestra iglesia es invencible, pero no así la ciudad de Dios, no así la ciudad católica. La ciudad católica en estos momentos, en la mejor que pudiera haber sobre la tierra, pienso en Polonia, pienso en Hungría, se debate entre estertores de muerte. Bien sea por sus propios crímenes, sus propios delitos, sus propios pecados o por el furibundo ataque del comunismo, como le acaba de suceder a Polonia, a cuyas provincias más católicas la ONU y el Banco Mundial y otras agrupaciones poderosas les negaron recursos financieros por ser antiaborto. Ah, ¿tú no firmas a favor del aborto? Pues entonces no tienes recursos para combatir el COVID-19. Bueno, por otra parte, la ciudad católica, en cambio, implica una acción informativa de la iglesia misma sobre la vida de los pueblos. Informativa no solo en el sentido de dar información, sino en el sentido de dar forma, de formar sobre la misma vida temporal. La ciudad católica influye en todos y cada uno de los ministerios que pudiera haber en un ayuntamiento, en un pueblito, en una gran ciudad o en una gran nación. La ciudad católica tiene militares católicos, como los tuvo, voy a decir varios nombres, los tuvo Hungría con San Esteban de Hungría, o los tuvo España con San Fernando de España, o Francia con San Luis Rey de Francia, o Inglaterra con San Eduardo. ¿Sí? Sí. Entonces la ciudad católica en el ministerio de guerra está formada por católicos, pero lo mismo el ministerio de sanidad. Imagínense un ministerio de economía, un ministerio del SAT, formado por católicos. ¿Cómo sería en el cobro de los impuestos? ¿Cómo sería una economía que tuviera en primer lugar el bien común y no el enriquecimiento personal, como hoy lo vemos en casi todas las naciones en donde México ocupa el campeonato mundial de corrupción? No es cierto, ocupa el lugar número 2 porque le dio una lana al otro para no quedar en primero. Chiste que escuché en un aeropuerto de Madrid y que por supuesto no me hizo reír, entre un francés y un español. Entonces, la ciudad católica implica una acción, repito el párrafo, que no tiene desperdicio, una acción informativa sobre la vida de los pueblos en su vida temporal. Esto significa también que aparte del Ministerio de Guerra, aparte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación es católico.
Pero hoy, ¿qué tenemos en México? Una Secretaría de Educación Pública a la cual fui llamado a pertenecer cuando Fox tomó la presidencia. Así como mi hermano Carlos fue llamado a la Secretaría del Trabajo y después colocado en la Secretaría de Gobernación, a mí me hicieron la invitación formal de poder participar como asesor o como lo que yo quisiera en la Secretaría de Educación. Y presenté por interpósita persona un proyecto escrito. Y descendientes de los fundadores del PAN, tampoco digo nombres, averígüenlos, que estaban ahí y siguen en la Secretaría de Educación, varios sexenios después, han sobrevivido ahí por razones de que no pertenecen a la ciudad de Dios, por supuesto. Me dijeron, ay Juan Bosco, qué interesante es tu proyecto, sobre todo el de historia, en donde quieres derribar a los falsos héroes y resucitar a los de a de veras. Pues mira, es muy interesante, pero es absolutamente carente de inteligencia política. Así que no te queremos aquí, porque no eres apropiado políticamente para nuestros fines educativos. ¿Quién me habló? Pues nada más me faltó verlo echar cianuro y fuego por la boca, ¿no? El dragón. ¿Sí? Es la ciudad del demonio, es la ciudad del hombre. Así que en la ciudad católica todos los ministerios son de ADN católico. ¿Que existieron estas ciudades? Por supuesto que existieron. Miles de ciudades así antes de la Revolución Francesa. París era una ciudad católica. Reims era una ciudad católica con su fabulosa catedral. ¿Sí? Chartres, Lyon, por citar 4 ciudades francesas. Roma era una ciudad católica. No se diga Madrid, era una ciudad católica. Zaragoza, la heroica Zaragoza. Granada, tomada por la reina Isabel la Católica, bautizada por ella como una de las ciudades más católicas de la vieja Europa. Claro que existió la ciudad católica en donde cada uno de sus funcionarios practicaba con descaro su fe, con plena honestidad, con plena apertura. Y a partir de la Revolución Francesa esto fue cambiando. Pero la tesis más interesante que puedo transmitirles hoy es cómo nos explicamos ese cambio brutal, esa pérdida de la ciudad católica que existió cuando menos de principios del siglo IV a fines del siglo XVIII. Estamos hablando de 15 siglos. ¿Cómo es que fue borrada del mapa? Hay muchas causas económicas, políticas, militares, socioculturales, socioeconómicas, psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me voy a referir hoy a las causas o a la causa más importante de todas. Nos explica don Julio Membiel. Una vida de familia, de trabajo, de cultura, de política al servicio de Cristo es la ciudad católica. León XIII en su encíclica Immortale Dei nos atestigua que la ciudad católica fue una realidad en el mundo. ¿Sí? Hubo un tiempo, escribe, en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Gobernaba Francia, gobernaba Inglaterra, gobernaba España, gobernaba Italia, gobernaba toda Europa, gobernaba, y en México gobernó 3 siglos, desde 1519 hasta 1821. O 24 para ser más exacto. Más de 3 siglos gobernó la ciudad católica. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado las leyes, las instituciones, la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por nuestro Señor Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades sinérgicas. Maravilloso. Esto es historia. Y es teología de la historia.
Creo que nunca habían escuchado esa explicación. Aquella realidad histórica que fue la ciudad católica se rompió. Está rota, está hecha añicos. ¿Por qué? Qué triste es tener que reconocer. Y desde entonces la ciudad católica viene sufriendo un proceso destructivo que, como hemos dicho, culmina en el comunismo. El comunismo tiene por ello una raíz cristiana. Como dice el Papa Francisco, los comunistas nos robaron la bandera de los pobres, como lo acaba de hacer el Pejelopostli, ¿no? Mejor conocido como AMLO, pero que realmente se llama malo. Y es malo. No es un movimiento puramente pagano, el comunismo, como lo es el sintoísmo, el chamanismo, el vudú y otras muchas cuestiones estrictamente paganas. El comunismo tiene una raíz cristiana, pero corrompida. Es una herejía del cristianismo hecha acción. El comunismo es una herejía contra la fe cristiana. El comunismo ha de ser ubicado también en un contexto cristiano. Por ello también consideramos muy importante oponer a la utopía del comunismo la verdad de la ciudad católica. La verdad de la ciudad católica vale decir la verdad total del cristianismo, el cristianismo completamente realizado en la ciudad católica, no es lo que pretende Manuel Andrés López Obrador, con su supuesto rescate de los pobres. El cristianismo no es darles dádivas a los pobres. Cristo no vino a ser ricos o claseneros o como se llame, a los pobres. No vino a sacarlos de la pobreza. Vino a redimir del pecado a todo hombre, rico, mediano o pobre, poderoso, desconocido, famoso o anónimo. Cristo pues no vino a modificar las estructuras socioeconómicas. Cristo vino a modificar el corazón humano, para que los verdaderos cristianos seamos capaces de ocuparnos del pobre integralmente visto, en sus miserias económicas, ecológicas, biológicas, espirituales, sociales, culturales, sí, pero no con dinero ajeno como el Pejelopostli, con dinero propio. Como lo hizo mi padre todos los muchos años que fue un magnífico empresario y un magnífico líder católico. Vale la pena narrarles aquí una maravillosa anécdota que me tocó vivir cuando yo tenía 15 años, que marca lo que es un empresario que contribuye a edificar la ciudad católica. Y que me digan, por favor, si ustedes creen que por ahí queda alguno de estos caballeros extintos ya, desde mi punto de vista. Cuando un 11 de marzo de 1958, sí, exactamente. Si yo nací en 43, esto fue en 58. Yo cumplo 15 años. Mi papá nos llama a los 11 que ya éramos, ¿sí? Claro, el más chiquito de brazos, pero ahí estábamos toda la pipiolera, como él le llamaba. Y nos dice, hijitos queridos, les tengo dos noticias. Ay, papi, pues bien, ¿y cuáles son? ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? No, pues la buena, digo yo, como primogénito. Bueno, pues la buena noticia que les quiero comunicar es que hoy, hasta el último de mis 200 obreros, firmó las escrituras de su casa propia. Porque a todos la empresa les concedió un crédito hipotecario. Estábamos hablando del 3% anual. El 3% anual. Y todos o ya son propietarios o en un momento más lo van a hacer. Aquí está copia de la última escritura que ayer se firmó. Para mí, dice él, nos dice él a todos, es un triunfo maravilloso de la ciudad católica. Así lo dijo. Bueno, papi, le digo yo, ¿y cuál es la mala? Ah, pues la mala es que nosotros seguiremos pagando renta. Pues silencio. Sí, nos dimos los hermanos con cara de... Pero mi mamá sonreía muy tranquila.
Ella estaba de acuerdo, porque apoyaba el católico hecho de que mi padre empresario se hubiese ocupado primero del bien hacer, bienestar, bien saber y bien tener de sus obreros que de sus propios hijos. Esto es la ciudad católica. Eso es lo que deberíamos predicar los católicos. El verdadero católico no tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. El verdadero católico, si no puede vivir con heroísmo su fe, y estoy de acuerdo en que muchos, tal vez ni yo mismo, lo podemos vivir con este nivel de heroísmo que mi padre lo vivió toda su vida, cuando menos sí podemos hacer algo que se llama pagar la hipoteca social. Que así no es el momento de platicarlo, pero tengo mi conciencia tranquila porque de una o de otra forma lo he querido y podido hacer. Y si no me lo creen, pues es muy fácil. Para que puedan continuar con estas sesiones, depositen 5,000 pesos en mi cuenta y podemos continuar. Fue broma. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque estoy pagando la hipoteca social. Estoy compartiendo los conocimientos que yo no hice mayor mérito más que abrir la boca y las orejas y recibirlos desde la cuna, prácticamente. Y después estudiar sin esfuerzo, porque me fue dado ese don que yo no pedí y que por lo tanto no hay mérito de mi parte. Entonces, la ciudad católica pues inerva, ilustra, ilumina, conecta, comunica todos los estratos sociales en torno a los 4 trascendentales del ser: el bien honesto, la verdad objetiva, la belleza, entendida esta como esplendor de lo verdadero, y la unidad, en torno a la verdad absoluta. Y en este caso, aparte de la verdad filosófica, que es la ontológica, hay otro enfoque para hablar de la verdad, que es la columna vertebral de lo que estamos exponiendo respecto de la ciudad católica. Y esto no es algo sino alguien y pende de una cruz. La única forma de unirnos es en torno a Cristo. No hay otra forma de unirnos. Porque Cristo dice: soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la esencia de la ciudad católica. Así que olvídense de ese absurdo y perverso y luciferino, entre comillas, triunfo de la guerra de reforma por Juárez. Ya le dedicaré unas buenas sesiones a este condenado, literalmente condenado personaje que destruyó al México católico en la guerra de reforma y que sujetó a la iglesia al silencio, a ese silencio que hoy vemos como demasiado evidente. ¿Cuántos obispos hablan con claridad? ¿Algunos conocen algunos obispos que hablen con la claridad con la cual en esos momentos yo hablo? No. A lo mejor sí hay 2 o 3, como don Juan Sandoval o el obispo Castro de Cuernavaca, al que le costó una buena regañada en las redes que se atreviera a decir lo que voy a decir a continuación. Sí, él dijo: el bicho de la peste que nos cayó es culpa del hombre, por la homosexualidad, por la ideología de género, por el aborto. Estamos pagando las consecuencias de nuestros crímenes. Lo dijo el obispo Castro en Cuernavaca, y bueno, ahorita es el personaje más odiado en todo México por los que conocieron su discurso, su sermón, al cual me apoyo, refrendo y aplaudo. Y aprovecho este foro para decir: bravo, señor obispo Castro de la diócesis de Cuernavaca. Tiene usted en mí y en mis amigos fieles seguidores y aplaudimos, no como focas, sino inteligente, racional y sinceramente. Entonces dice don Julio Membiel que la ciudad de Dios es combatida por el comunismo con éxito singular cuando los católicos abrazamos la vida fácil. Cuando los católicos, en lugar de aspirar a eso que se llama santidad,
que es la práctica heroica de las virtudes cristianas, aspiramos ¿a qué? A vivir en la ciudad del hombre. ¿Y qué es la ciudad del hombre? Bueno, pues voy a explicarlo a continuación. Ahora ya hablamos de la ciudad de Dios, vamos a hablar de la ciudad del hombre. El comunismo, que pretende realizar al hombre total, ¿no es cierto?, solo se le opone verdaderamente la ciudad católica, que es la única respuesta verdaderamente completa, eficiente, eficaz, oportuna, rápida y gozosa para que el bien triunfe sobre el mal. Y nos toca, queridos amigos, hacer nuestra parte para que en México se reinstaure la ciudad católica que fuimos durante 3 siglos, de 1519 a 1824. Y después con leves relampagueos, que no duraron más de unos meses o de unos pocos años, como el México del don Porfirio de los últimos años de su excelente gobierno. Ya diré por qué en su momento. Claro, cuando digo el excelente gobierno de Porfirio Díaz, no me refiero a los 35 años, sino a los últimos 10, en el que se construyó el México moderno y la Iglesia gozó de una singular libertad y de un enorme campo de acción, porque él no la persiguió, la dejó actuar, la dejó ser, y el México Ciudad Católica floreció en la parte final del porfiriato y nos cayó encima la revolución antimexicana, que es en realidad la ciudad del hombre, gobernada por Lucifer. Veamos.